tal? Nosotros somos el grupo número 2 del curso Normas Internacionales de Auditoría 2. Estaremos platicando sobre la NIA 701 y 706. Los integrantes serán Lisbeth Arriaza, Pablo López, Juan Francisco Godínez, Amy Vázquez y Gerson Pérez. Para iniciar la presentación veremos la 701, que nos habla de la comunicación de las cuestiones claves de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. El alcance de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar las cuestiones claves de la auditoría en el informe de auditoría. Trata tanto el juicio del auditor como la estructura y contenido de dicha comunicación. El propósito de la comunicación de las cuestiones claves de auditoría es poder mejorar el valor comunicativo y proporcionar una mayor transparencia en lo que es la información. Esto es para facilitar la comprensión, puede ayudar también a quienes se destinan a evaluar los estados financieros y a conocer la entidad. La comunicación de las cuestiones claves de auditoría es muy importante que los usuarios puedan involucrarse más con la dirección y con los responsables del gobierno. El objetivo de esta norma es primero determinar cuáles son las cuestiones claves. Ya al momento de obtener las cuestiones claves es comunicar dichas cuestiones describiéndolas en el informe de auditoría. Las definiciones, solo existe una, que son las cuestiones claves de la auditoría. Son aquellas cuestiones que según el juicio del auditor profesional han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del periodo actual. Buen día a todos. Continuando con la NIA 701, tenemos los requerimientos. Entre el primer requerimiento tenemos la determinación de las cuestiones clave de auditoría. En este sentido, la norma nos dice que debemos valorar las áreas de mayor riesgo de incorrección material y nos podemos guiar en base a la NIA 315, la cual precisamente nos habla de la valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad de su entorno. Asimismo, los juicios significativos que el auditor en relación con las áreas de los estados financieros, incluyendo estimaciones contables con un alto grado de incertidumbre. El efecto en la auditoría de hechos o transacciones significativos que han tenido lugar durante el periodo. Quiere decir que en estas tres áreas, estos tres puntos, puede basarse el auditor para determinar qué cuestiones, según sus hallazgos, han de ser las que sean claves en la auditoría. Asimismo, nos habla de la comunicación de las cuestiones clave de la auditoría. Esta comunicación se llevará a cabo en la sección separada del informe denominado cuestiones claves de la auditoría. Dichas cuestiones claves de auditoría no suplen la expresión de una opinión modificada, y en este sentido, para poder llegar a la misma, será de base la NIA 705. La descripción individualizada de las cuestiones clave de la auditoría. Quiere decir el motivo por el cual se consideró una cuestión de mayor significatividad en la auditoría, así como el modo en que se ha tratado dicha cuestión durante la auditoría. Por último, tenemos las circunstancias en las que las cuestiones claves de auditoría no se comunican en el informe de auditoría. En este sentido, la norma nos habla de que esto se puede dar cuando las disposiciones legales o reglamentarias lo prohíban. En este sentido, por ejemplo, si fuese alguna auditoría gubernamental y el mandato de la auditoría lo estima, ¿verdad? Puede que no sea legal poder informar esas cuestiones claves. Por último, la comunicación con los responsables del gobierno. En este sentido hay que tener en cuenta las cuestiones que el auditor ha determinado que según a su juicio pues son claves, y asimismo el hecho de que el auditor ha determinado si no hay circunstancias claves en la auditoría, comunicar a la dirección del por qué a su juicio no ha encontrado alguna situación o algún hecho que se considere clave para la auditoría. Gracias.
Continuemos con la comunicación de las cuestiones claves de la auditoría. En la sección separada de las cuestiones claves de la auditoría en el informe de auditoría nos indica que debemos de situar la sección cuestiones claves de la auditoría muy cerca de la opinión del auditor porque puede proporcionar mayor relevancia. El orden de la presentación es a juicio profesional del auditor. Y cuando se presenta información financiera comparativa, en la introducción de las cuestiones claves de la auditoría se debe redactar de tal modo que se llame la atención sobre las cuestiones clave de los estados financieros del periodo actual. Descripción individualizada de las cuestiones claves de la auditoría. Esta tiene como finalidad proporcionar una explicación breve y equilibrada que permita a los usuarios de los estados financieros comprender el motivo por el cual una cuestión ha sido considerada de mayor significatividad y el modo en que se ha de tratar. Limitar la utilización de términos de auditoría muy técnicos para facilitar a los usuarios de los estados financieros la comprensión de los motivos por los cuales el auditor se centró en determinadas cuestiones. Y la norma también nos indica que es adecuado evitar una descripción de una cuestión clave proporcionada de forma inadecuada o información inédita acerca de la entidad. El modo en que se ha tratado la cuestión en la auditoría. Para esto, el auditor puede describir la respuesta o el enfoque del auditor que han sido más relevantes para la cuestión o bien específicos para el riesgo valorado de incorrección material. Un breve resumen de los procedimientos aplicados, una indicación del resultado de los procedimientos de auditoría y las observaciones clave con respecto a la cuestión o una combinación de estos elementos. En las circunstancias en las que una cuestión considerada cuestión clave de la auditoría no se comunica en el informe, ya que esto es posible ya que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban que la dirección o el auditor revelen información sobre una cuestión específica considerada como cuestión clave. Esta decisión de no comunicar una cuestión clave de auditoría solo es adecuada en los casos en los que se considera que las consecuencias adversas para la entidad o para el público de esa comunicación son tan significativas que se pueden esperar razonablemente que superarían los beneficios de interés público de comunicar esta cuestión. Dentro de la estructura y contenido de la sección cuestiones claves de la auditoría, se pueden aplicar tres circunstancias. Que el auditor determine que no hay cuestiones claves de auditoría, que el auditor determine que una cuestión clave no se comunicará en el informe de auditoría y no sea considerado que ninguna otra cuestión sea cuestión clave, y las únicas cuestiones consideradas cuestiones clave son las que se han aplicado de conformidad con el apartado 15, las transacciones con partes vinculadas y las limitaciones en auditoría de grupos. La comunicación con los responsables del gobierno de la entidad permite a estos conocer la naturaleza de las cuestiones específicas que el auditor tiene intención de destacar en el informe de auditoría y les proporciona además la oportunidad de obtener del auditor aclaraciones adicionales. Dentro de la documentación, se requiere que el auditor prepare la documentación de auditoría que sea suficiente para permitir a un auditor experimentado que no haya tenido contacto previo con la auditoría la comprensión de los juicios profesionales significativos. Muy buenos días, compañeros, damos inicio a la NIA 706, párrafos de énfasis y otros párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Damos inicio principalmente en el alcance, que esta trata en la comunicación adicional en el informe de auditoría cuando el auditor considere necesario para llamar la atención a los usuarios sobre una cuestión o cuestiones presentadas o reveladas en los estados financieros. Es de importancia que sean fundamentales para que los usuarios comprendan los estados financieros. Asimismo, pues el objetivo principal es que una vez formada la opinión sobre los estados financieros es llamar la atención de los usuarios cuando su juicio sea necesario por medio de una clara comunicación adicional en el informe de auditoría y cualquier otra cuestión que sea revelada para que los usuarios comprendan la auditoría y la responsabilidad del auditor o el informe de auditoría. Asimismo tenemos la de definiciones, párrafo de énfasis y párrafo sobre otras cuestiones. Dentro de los requerimientos pues tenemos lo que es el párrafo de énfasis en el informe de auditoría, pues si el auditor considera necesario llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión presentada o revelada en el estado financiero que a su juicio pues sea de importancia y que resulte fundamental para los usuarios y comprendan también los estados financieros. Y párrafos sobre otra cuestión en el informe de auditoría, pues el auditor considera si sea necesario comunicar una cuestión distinta de las presentadas o reveladas en los estados financieros que a su juicio pues sea relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, la responsabilidad del auditor o el informe de auditoría.
Asimismo, pues tenemos lo que es la guía de aplicación y otras anotaciones explicativas. Hacemos mención en la relación entre los párrafos de énfasis y las cuestiones claves de la auditoría en el informe de auditoría. Pues aquí la cuestión es que se considera una cuestión clave de la auditoría dentro de conformidad con la NIA 701 también, que puede ser que a juicio del auditor y fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros. También tenemos lo que son las circunstancias en las que pueda ser necesario un párrafo de énfasis. Esto pues cuando un marco de información financiera impuesto por las disposiciones legales o reglamentarias fuera inaceptable solo por el hecho de que está impuesto por las disposiciones legales o reglamentarias. Por ejemplo, la incertidumbre relacionada con resultados futuros de litigios o acciones administrativas. Un hecho posterior al cierre que sea significativo y que ocurra entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. También que la aplicación sea anticipada antes de su fecha de entrada de vigor y de una nueva norma contable que tenga efecto material en los estados financieros, o alguna catástrofe grave que haya tenido o continúe teniendo un efecto significativo sobre la situación financiera de la entidad. Continuando con la exposición, yo hablaré sobre la ubicación de los párrafos de énfasis y los párrafos sobre otras cuestiones del informe de la auditoría. Y es que la ubicación del párrafo de énfasis o el párrafo de otras cuestiones de auditoría va a depender de la naturaleza de lo que se quiera comunicar y al juicio del auditor cuánto significa de forma relativa dicha información para los usuarios a quien se destina la comparación con otros elementos. Partiendo de esto, vamos a hablar sobre el párrafo de énfasis. Y el párrafo de énfasis, cuando está relacionado con información financiera aplicable o con disposiciones legales o reglamentarias, esta debe considerarse después de la sección de fundamentos de la opinión para proporcionar en contexto adecuado la opinión del auditor. Y cuando se trate de la sección de cuestiones claves de auditoría, un párrafo de énfasis puede presentarse bien o después de la sección de cuestiones de clave de auditoría basada en juicio del auditor con respecto a la importancia que le quiera dar a este párrafo. Y bien, puede ir el título de párrafo de énfasis con hechos posteriores al cierre, para diferenciar el párrafo de énfasis de cuestiones claves que describa la sección de cuestiones claves de la auditoría. Ahora bien, el párrafo sobre otras cuestiones va a presentarse en una sección de cuestiones claves de auditoría, y sobre el párrafo que el auditor también debe añadir el título como otra cuestión o otras cuestiones del alcance de la auditoría, para diferenciar sobre otras cuestiones individuales que describa con la palabra cuestiones clave de la auditoría. Y cuando se incluya un párrafo de cuestiones para llamar la atención de los usuarios, debe estar relacionada a la responsabilidad de la información tratada en el informe de auditoría, con un informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. Esta comunicación con respecto a los responsables de la entidad debe ser requerida y se conoce con la naturaleza de las cuestiones significativas que el auditor tiene la intención de destacar en el informe de auditoría, o bien proporcionar una oportunidad y obtener aclaraciones adicionales, con un párrafo en otras cuestiones referido a cuestiones de forma particular y recurrente en sucesivos a su cargo. Debe considerar innecesario repetir las cuestiones del encargo, salvo si está obligado a las disposiciones legales o reglamentarias. La lista de las NIAs que contienen requerimientos de estos párrafos de énfasis es la NIA 210, acuerdos de términos de encargo de auditoría, y la 560, hechos posteriores al cierre. Y con respecto a los párrafos de cuestiones de otras cuestiones está la 560, hechos posteriores al cierre, y la 710, información comparativa. Ahora bien, les voy a presentar los ejemplos donde debe ubicarse cada una de las opiniones. Y si vemos, la opinión de un párrafo de énfasis va después del fundamento de la opinión. En un párrafo de énfasis donde se hace llamado o llama la atención a la nota del estado financiero y describe el efecto por el cual se hace llamado
al mismo y ha sido la opinión no modificada en relación con esta cuestión. Ahora bien, cuando se trata de un párrafo de énfasis con respecto a una opinión con salvedad, va después del párrafo de opinión con salvedades y hace el llamado a la atención a los usuarios sobre este párrafo de énfasis. Y de igual manera, pues la opinión no ha sido modificada con relación a esta cuestión. Muchas gracias.